Las empresas y todos sus empleados son el impulso de nuestro país, el impulso que forja nuestro futuro, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander estamos orgullosos de formar parte de este impulso, con todas las soluciones que necesiten las empresas para ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas. En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com. Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a Verdad o Mentira aquí en Popular Televisión. Después de la tregua de las elecciones generales, retomamos nuevamente para dar a conocer a todos ustedes, pues hombre, la primera información de primera línea estamos haciendo con los nuevos consejeros y luego los que repitan para el final. Les habíamos prometido que íbamos a tener hoy al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Siempre te lo tengo que leer porque últimamente como los consejeros tienen varias áreas, pues entonces son muy largas. No es como el caso de Guillermo Blanco, que bueno, ese había que tener un chip para meterlo y no salía ni en el teleprinter de la rotulación, imagínense usted. Bueno, pues tenemos a José Luis Goichicoa. Muy buenas, José Luis. Muy buenas, encantado de estar aquí. Enhorabuena. Muchas gracias. En la parte que le corresponde, enhorabuena, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. ¿De verdad que enhorabuena? Sí, hombre, yo creo que estas cosas uno las coge sobre todo por vocación, evidentemente. Económicamente, pues es cierto que incluso pierdo algo respecto al último salario anterior de director, pero lo que sí es cierto es que la responsabilidad, la ilusión con la que uno coge este tipo de trabajos, pues al final yo creo que siempre es beneficioso. Me han hablado muy bien de usted como técnico. Me han dicho, ¿qué tal, José Luis? Dice, es una persona excelente, dice, es muy buen técnico. Dice, hombre, el perfil político no le tiene mucho. ¿Eso le agrada, le desagrada eso o le da igual? No, evidentemente es cierto que yo soy una persona que me muevo muy bien en el ámbito técnico, en el ámbito además de la administración. Llevo muchos años, prácticamente 20 y tantos años en la administración, tanto en la del Estado como en la de la comunidad autónoma y casi siempre además pues, en puestos de cierta responsabilidad. Lo cierto es que también es cierto que me molesta un poco por lo que significa o por lo que la gente piensa que es política. Claro, yo si política es politiqueo, pues efectivamente conmigo pues no pueden contar porque no es esa mi forma de actuar. Pero si política es servicio al ciudadano, si política es intentar hacer cosas para que la gente mejore, intentar de alguna forma servir, ¿no?, a lo que sería la administración y a lo que sería bueno, pues los ciudadanos, pues ahí desde luego sí que me considero político. Bueno, pero consejero, usted no se ve mal rato, porque a veces los periodistas, como somos, cuando nombran a un consejero que es político, ¿y por qué es político y no es técnico? Cuando es técnico, ¿y por qué es técnico y no es político? Somos un poco rarucos, pero bueno, sí, va dentro de la profesión, Tampoco... Sí, no, que en todo caso prefiero que me llamen técnico porque efectivamente parece que hoy en día esa connotación política tiene como un lado negativo, ¿no?, que no debería tenerlo, Además yo creo que la gente en general que se dedica a la política y con independencia de donde hayan venido, mete muchísimas horas y la verdad es que no está reconocido esa recompensa. Bueno, nos va a hablar de la rueda de prensa que ha dado esta mañana, en fin, y de los pormenores, de los dineros que tiene, que no sé si son suficientes o no suficientes, o alguna mentira piadosa, porque claro, por dentro, independientemente de que usted no sea político, pues también hay que decir, bueno, es lo que hay, vamos a intentar, después nos lo va a contar todo. Déjeme que presente a nuestro gran amigo Fernando Collado. Fernando, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, verdad que los periodistas somos rarucos, siempre estamos buscándole tres pies al gato, ¿no? Sí, somos un poco periodistas. Sí. Somos un poco periodistas, sí. Yo, la verdad, bienvenido, José Luis, encantado de conocerte. En fin, mira, yo prefiero un técnico que pueda ser político porque de la política, la condición de político a la condición de técnico se va muy mal.
casi no se va, o prácticamente no se va. Sin embargo, yo conozco grandes políticos que fueron primero técnicos, es decir, la política, como todo, se aprende, y ser técnico tiene un conocimiento, una carrera, una historia que un político, por muy bueno que sea, esos animales políticos que hemos conocido toda la vida, pues no lo adquieren el aspecto técnico, táctico de lo que es un departamento, ¿no? Y eso es pues grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes abogados, etcétera, que pueden hacer pues ese tipo de papel. Y nada, que pues, yo lo que espero es que le vaya muy bien en esta segunda andadura, porque ya tuvo una primera, aunque fuera un poco más corta, tras estas elecciones ha repetido, y lo que tú dices, no sé si realmente él considera que lo que tiene pues, es suficiente, si ese desembolso económico de las cuentas de la comunidad autónoma pues se portan y se comportan con su departamento, que son las obras públicas, que no es cualquier cosa, que es algo muy interesante, luego tendremos tiempo de por supuesto, y nada. Si quieres empezar con las preguntas, yo lo que le deseo por el bien de Cantabria es que le vaya funcione bien. Me imagino, eso está claro. Pero claro, nosotros queremos bucear en un principio sobre los entresijos. Con una inversión en Cantabria del 5,8, así suena muy fuerte, ¿no? Como diciendo, qué poquita inversión. ¿Para qué da para toda Cantabria entre los presupuestos que, por cierto, la semana que viene vamos a tener a la consejera de Economía, la vamos a tener aquí y nos va a explicar mayormente. Pero claro, cuando uno ve esos números, dice, joder, la inversión en Cantabria va a ser el 5,8, claro, qué poquito se puede hacer. La inversión en su consejería, dentro de los 140 millones, que creo que no está nada mal, comparados con los del ejercicio anterior, me parece que fueron 90 y tantos, efectivamente, así es. De esos 140 y tantos, esta mañana, le he estado escuchando a través de aquí los informativos de Popular Televisión, usted ha citado que tiene unos 86 millones. Eso es. La pregunta es, no sé, un poco pueril, pero hay que hacerla. Cantabria, con 86 millones para su consejería, como bien decía anteriormente Fernando, con la cantidad de áreas que usted tiene, ¿para qué da? Hombre, da para mucho, da para mucho. Evidentemente, todos los consejeros nos gustaría tener un presupuesto superior, pero eso también significaría tener que elevar los impuestos, lo cual yo creo que en estos momentos sería un error, manifiesto, o significaría también pues dejar ámbitos como la educación o la sanidad pues teniendo que tener menos médicos o menos maestros, lo cual yo creo que también es un error. Yo creo que son políticas que hay que mantener en todo caso. Por lo tanto, vistas las circunstancias, yo creo que el presupuesto que tengo es realista y yo sobre todo considero que da pie a hacer todo lo que teníamos planteado para el próximo año, que es importante. Es decir, no hay nada que se me quede por falta de presupuesto. Digo, nada que sea importante, que sea esencial para este gobierno. ¿Y para qué da? Pues da pues en carreteras para múltiples obras, algunas de ellas pues tan importantes como, por ejemplo, pues, no sé si conocen, en Astillero el polígono de Guarnizo, polígono de Morero, es una obra, es un polígono que está muy bien situado en pleno centro de la Bahía de Santander, pero que sin embargo no tenía comunicaciones con la autovía y tenía que discurrir, casi había un laberinto para poder llegar. De hecho, las parcelas estaban muchas de ellas vacías, precisamente por lo complicado que suponía acceder a las mismas. Bueno, una primera fase la vamos a inaugurar en breves plazos, que es la realización de la conexión desde el enlace de Ferroatlántica, vamos a llamarlo, hasta lo que sería el propio polígono de Morero, y una segunda fase que ya hemos licitado y cuyas obras comenzarán el próximo año es precisamente la conexión del polígono con lo que sería la S30. De esa forma, todo el tráfico industrial, todo el tráfico de camiones puede tener un acceso directo a la S30, desde la cual se va a Torrelavega, a Bilbao, a Palencia, bueno, pues a los sitios de desarrollo económico, ¿no?, que puedan existir. Otro tipo de obras en carreteras, pues también hay un corredor que es muy interesante, que es entre Arenas de Iguña y el Valle de Toranzo, el Valle del Pas. Es un corredor que tenía una carretera de 4 metros, totalmente irregular, un trazado pésimo. Estamos ahora mismo ejecutando unas obras por valor de 5 millones de euros en una primera fase que van desde Arenas de Iguña hasta lo que sería el Valle de Anievas y que además pues, da la posibilidad de acceder a sitios como Barrio Palacio, por cierto, pueblo de Cantabria este mismo año, y un sitio para ver, un sitio que os recomiendo a todos que vayáis a verlo. Y además vamos a licitar las obras el próximo año de lo que sería una segunda fase, que es por el otro lado, que es el tema entre lo que sería Corbera de Toranzo y lo que sería Castillo Pedroso. De esta forma generamos un nuevo corredor con un trazado moderno, con un trazado lógico, tanto en alzado como en planta, con un firme adecuado, con drenaje, que puede dar lugar, estamos hablando de otra obra de otros 6-7 millones de euros.
Por supuesto que va ligado a un conjunto de obras en carreteras, muchas de ellas de 2 millones, para el Baño Río Sapero, de puentes, como pueda ser, por ejemplo, pues, el puerto de Santoña, lo que sería el refuerzo de la estructura y una pasadera para utilizar por el peatonal, como pueda ser también en Ampuero, que tenemos el polígono industrial de Barros a un lado, que casi los caminos no pueden cruzar, y el pueblo de Ampuero por otro lado. También vamos a ampliar ese puente y vamos a convertirlo también con un paseo peatonal y un carril ciclable por el otro lado. Es decir, son hasta 54 obras las que están en el anexo de inversiones de carreteras y que van a posibilitar, pues, seguir mejorando las carreteras nuestras y además mantener lo que hay. Y yo a esto le doy mucha importancia. Se ha hecho un esfuerzo enorme en el pasado por tener una red de carreteras bastante buena. Creo que tenemos una red de carreteras de lo mejorcito que hay en España. Y lo que hay que hacer ahora también es mantenerlo. Los políticos en general somos muy poco amigos del mantenimiento de las cosas porque no vende tanto, quizás como la obra nueva, pero sería un error por nuestra parte dejar que mañana tuvieran todas esas carreteras baches, estuvieran sin pintar, estuvieran con las cunetas tapadas, con ramas en la carretera. Ese tipo de cosas también hay que cuidarlas, muchas, y lo vamos a cuidar. Por otra parte, hay otros capítulos. Tenemos, por ejemplo, el capítulo de puertos. El capítulo de puertos acaba de aprobarse un plan de puertos. Sí, que viene directamente, pero que no quiero que sea un monólogo. Claro. Ya usted lo tiene fresco, esta mañana le ha dado una de prensa. Vamos a ir poco a poco porque, claro, como estábamos comentando, tiene usted un montón de áreas y muy difíciles, ¿no? A mí me gustaría, Fernando hará lo que crea oportuno, hacer cuestiones más genéricas y que yo vea que el consejero tiene sus prioridades. Por ejemplo, dentro de las diferentes áreas que usted abarca, que son un montón de ellas, a los espectadores y a nosotros nos gustaría saber, dentro de todo ese abanico, cuáles son sus prioridades. Y le voy a hacer una pregunta directamente, porque el domingo, como bien sabe, no sé si se acercará, hay una manifestación en Mazcuerras, en la Virgen de la Peña, donde han convocado diferentes ayuntamientos que dicen basta, ¿no?, a la serie de inundaciones. Y hay una pregunta que yo siempre le he querido hacer, y ahora que tenemos aquí, le voy a preguntar, en determinados momentos, ¿el consejero priorizaría el mejorar esas infraestructuras del Saja, anticipando una cantidad de dinero que luego después, me imagino, porque eso es dependiente del gobierno central, ante una situación tan difícil que están teniendo, porque últimamente, como eso está caótico, llueve en 40 litros, que es la lluvia normal que tenemos en invierno, hijo mío, hay inundaciones, madre mía. Y yo alguna vez he pensado, caramba, a lo mejor si nuestro consejero lo expone a través de los medios de comunicación, dice, oye, a lo mejor hay 5 o 6 cabañas que no se pueden asfaltar y podemos dar prioridad a esto. Yo no sé si usted lo ha contemplado, si cree que en algún momento cree que eso puede ser prioritario y enlazaría con dentro de sus áreas, dentro de sus direcciones, cuál cree usted considera que son sus prioridades. De esto que dice, sí o sí, esto en esta legislatura hay que sacarlo. Sí. Mire, precisamente el tema del Saja es un tema que efectivamente para nosotros es prioritario y prueba de ello son 2 cuestiones. Una, vino el secretario de Estado del Medio Ambiente recientemente en Santander y una de las cuestiones que pusimos de manifiesto era el dragado de los ríos. Había que dragar los ríos, por parte del Ministerio se nos habló que no era posible, que era inviable, que, bueno, pues que su política no iba por ahí. No obstante, al final de la reunión ya el secretario de Estado dijo, bueno, si conseguís que os declaren zona catastrófica, me volvéis a llamar. Evidentemente, conseguimos que el Consejo de Ministros lo declarara zona catastrófica, inmediatamente le llamamos, o le llamé en este caso concreto, y conseguimos 1 millón de euros más para efectuar dragados para este mismo año. Es decir, al presupuesto de dragados que tenía previsto de 1 millón este año y otro millón para el año que viene, se va a ver incrementado con 1 millón de euros más que directamente van a comenzar a ejecutarse ya mismo. Yo creo que esto es muy importante precisamente para, sobre todo para resolver una problemática que había, que es que durante 20 años o durante muchos años no se había hecho nada. No se había dragado, no se había mantenido y por lo tanto pues había un volumen de acarreos muy importante. Pero esa no es una solución definitiva, esa es una solución de mantenimiento, digamos, de mantenimiento un poco extraordinario, derivado de esa falta de mantenimiento de los últimos años. Pero sí que hay un proyecto de 4.800.000 euros que resolvería toda esa zona del Valle del Saja. Un proyecto que actúa pues, básicamente de lo que sería el puente de Santa Lucía hasta lo que sería pues, Virgen de la Peña, Villanueva de la Peña, pasando por Cabezón, Ontoria y demás.
Y es un proyecto en el que nosotros ya hemos estado con ellos, ya hemos estado negociando y que en principio creemos que es perfectamente factible firmar ese convenio este mismo próximo año para que el Estado sufrague el 60%, nosotros, aunque no sea nuestra competencia y en la línea de lo que decías, sufraguemos un 30%, es decir, 1,5 millones más o menos de euros, y el ayuntamiento ponga los terrenos, ponga a disposición de los terrenos o una cantidad equivalente a un 10% aproximadamente. Este compromiso lo he tenido también del secretario de Estado de Medio Ambiente. Hemos hablado ya, hemos tenido una primera reunión con el presidente de la Confederación para ver cómo lo vamos modulando, y mi idea es la próxima semana intentar quedar con los alcaldes de los municipios afectados, fundamentalmente Mazcuerras y Cabezón de la Sal, para ir comenzando a ver cómo ven ellos el proyecto y a ir intentando formalizar ese convenio. Para ello, y esto debe decirme que me había adelantado, aquí en Cantabria realmente jamás el presupuesto del Gobierno ha tenido una partida destinada específicamente para tema de inundaciones. Yo creo que este es un problema que va a más, es decir, el cambio climático está ahí, es un problema que no podemos decir como Trump, que yo creo que se equivoca, que no existe o que es algo que es futurible. No, está ahí ya, eso es constatable, los expertos nos lo están diciendo y tenemos que poner medidas para conocer cuál es el problema y para poder mitigarlo. En ese sentido, en nuestro presupuesto van varias partidas destinadas a conocer cuál es el problema, fundamentalmente con el IH, un instituto que tiene reconocido prestigio precisamente en esta materia, y además hemos incorporado un apartado específico que se llama defensa frente a avenidas, es decir, defensa frente a inundaciones, que es cierto, este año tiene una partida inicial pequeña, 200.000 euros, pero que me va a posibilitar firmar ese convenio e ir dando los trámites correspondientes para adjudicar las obras, para comenzar las obras, y cuyo presupuesto mayor será en el año siguiente, en el 2021, dando pie a que podamos tener resuelto todo ese problema en esa zona del Saja para los próximos 500 años. Ahí está. Fernando. Fantástico. Bueno, la verdad es que el problema no solo está ahí, está también más atrás. Si vas a la zona de Bueyes, en Val de San Vicente, algunos también se desborda lo que es el de Bacares, etcétera, y es un problema importante, porque además yo que subo mucho a Líbana, como sabéis, porque mi familia está allí, pues bueno, pues en ese punto concreto que yo decía. Molleda, me parece, ¿no? La zona esa. Sí, la parte, yo no sé si es también en la zona de Bueyes y por ahí, sí. Por cerca de Unquera, cerca de Unquera, hay que estar muy pendiente. Y esos días en los que realmente llueve mucho, hay crecidas, hay que estar muy pendiente de cuándo sube la marea. Pero claro, que ahí tiene un problema. Entonces, que está debajo del nivel del mar. Claro, sí. Entonces, bueno, tiene la cota. Los cauces están como están, y los problemas no solo están en el Saja, sino que... No va a ser solo el Saja donde tal. Lo que he dicho es que precisamente, además, gran parte, lo que pasa es que ahí ya teníamos un proyecto, ya tenemos un posible convenio en marcha y hay que tirar para adelante. Pero de los estudios, por ejemplo, van también para el Besaya. En Muñoz Rodero, que es otro de los puntos problemáticos, ya hemos licitado una obra, creo que se ha licitado esta misma semana, si no, por lo menos está aprobada el expediente de contratación, o sea que si no, esta semana será la siguiente, precisamente para solventar un problema que también teníamos de drenaje. Ahí tenemos que construir un canal debajo de la carretera, tapado, más luego, me refiero que es una obra también curiosa, o sea que lo tenemos en mente como un problema, que hasta ahora, pues la verdad es que, como llovía torrencialmente una vez cada 50 años, pues quizás no se vaya puesto de manifiesto, pero que yo creo que ahora tenemos que tenerlo muy en consideración. Pero los ríos, claro, eso serán obras de reforzamiento, lo que sea, los ríos se pueden tocar, se pueden dragar, se puede entrar uno allí o no. Pues mire, los ríos, para dragarlos, realmente hay que coger y pedir permiso a la Confederación. Claro, porque antes se podía, pero ahora tengo entendido que por ley no. Y la Confederación es muy reacia, o ha sido muy reacia a dar esos permisos, en general, y ha tardado mucho tiempo, hay veces que año o año y medio para conseguir. Fíjese, voy a contar una anécdota. Yo antes llevaba también materia de protección civil, y estaba con el Plan Especial de Inundaciones, precisamente lo llevé en su día, y lo elaboramos, lo redactamos y lo aprobamos. Y resulta que tuvimos una reunión con todos los comandantes de puesto de la Guardia Civil, me refiero a la Benemérita. Y en esa reunión expuse la problemática que había y cómo cuando estaba ya activado en un can se podían hacer determinadas faenas. Y la pregunta de un comandante de puesto era, oiga, pero ¿y entonces podemos retirar unos árboles caídos en un puente si resulta que está esa situación sin pedir permiso a Confederación? La Guardia Civil teniendo miedo de Confederación. Esto es una situación que yo jamás me lo hubiese pensado, ¿no?
Es decir, yo creo que también ahora mismo hay que ser un poco sensatos, y yo creo que, de hecho, yo tampoco me gusta hablar mucho de política, pero José María Mazón, mi antecesor, precisamente en Madrid, estaba dispuesto a intentar hacer pues algún tipo de propuesta parlamentaria en la línea de que el mantenimiento de los cauces pudiera ser realizado por los ayuntamientos sin necesidad de un permiso cada vez por parte de Confederación, con algún permiso global o sin ningún tipo de permiso. Los ríos están asilvestrados completamente. Quiero decir que antiguamente era fácil y esto efectivamente ahora no se puede hacer y hay hasta yuyu y miedo de a ver si voy a mover una piedra y me va a caer la mundial. Sí. Esto pasa. Hay que tener cuidado con el tema medioambiental. Vamos a ver qué voy a decir, que yo hice el plan de ordenación litoral en su día, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema medioambiental, es cierto, pero yo creo que en retirar acarreos de un río, cantos rodados, cuando además esos acarreos han ido acumulando un espesor de 1,5 metros, pues tampoco hay que tenerle miedo, yo creo que a eso. Yo creo que es una actuación que debería ser razonable, normal, que hay que dejar a los ríos que puedan discurrir un poco pues, a su albedrío, como se piensa ahora. Bueno, pues mientras no afecten a zonas urbanas, pues puede tener sentido. Pero, hombre, hay que tener en cuenta también que si estamos dentro de una zona urbana, pues habrá que intentar de alguna forma resolver ese problema. Yo he intentado hincar el diente al tema y le puedo decir que me han dado, clases magistrales carriete de los cursos de la UIM, donde dicen que no todo lo que se dice a través de los medios de comunicación es así, que el tema de la limpieza de ríos, etc., es mucho más complejo y hay muchas cortapisas a la hora, como usted bien decía, a la hora de ejecutar esa limpieza, que estaba todo más complicado de lo que en un principio podía ser sota, caballo y rey. Si hay un tronco que obstruye, pues yo puedo decir, pues que quiten el tronco, pero es que hay algunos que dicen que no. ¿Dónde está ese tronco? Según donde esté ese tronco, a lo mejor hace una labor u otra. Por eso digo que hay que escuchar a muchas partes en ese sentido. Usted está preocupado, lógicamente, por el Saja, y hay mucha gente, aquí Fernando es un especialista porque durante muchos años ha estado en el tema del cuco, que nos puede hablar de los derribos y de esa partida, que no sé si son 6 millones. 6.300.000 euros. 6.300.000. Los derribos. A ver, estos son problemas heredados de los alcaldes, y del alcalde de ahora, ¿qué culpa tengo yo? Mi municipio, si hace 15, 20 años se hizo de la manera que se hizo. Son problemas heredados. Usted también tiene un problema heredado, también, lógicamente. Entonces, definitivamente, el problema de los derribos se va a normalizar en Cantabria o hay que poner... Yo vengo diciendo que creo que esta es la legislatura de poner fin al sufrimiento de la gente que tiene ahora mismo una sentencia de derribo. Y yo espero que esto sea así, Es decir, yo creo que en estos 4 años tenemos que dejar el tema solucionado. De inicio va una partida de 6.300.000 euros que va destinada fundamentalmente, que además va a ser una partida acumulable, que solamente puede ser destinada para ese, es decir, hemos creado una herramienta jurídica precisamente para intentar evitar lo que estaba pasando hasta ahora, que llega a 31 de diciembre y si no lo has gastado te lo quitan, ¿vale? Tiene que ser un fondo acumulable en el cual esa cantidad no se pierda y que vaya destinada única y exclusivamente para ese problema que es el fondo de derribos. Lo hemos creado, se ha dotado y a partir de ahí podemos funcionar. ¿Para qué va destinado? Pues para 2 motivos. En primer lugar, para generar viviendas de sustitución en aquellos casos en los cuales haya que derribar sí o sí. El caso más evidente es el caso de Arnuero, donde tenemos ya pues, un convenio firmado con el ayuntamiento y con los propietarios afectados. Precisamente, además, este mismo sábado, hemos quedado con todos los propietarios de esas viviendas de Arnuero a las 11 de la mañana, precisamente para ver o para que vean ese proyecto que hemos redactado y para que a partir de ahí nos digan si están o no están interesados, quién prefiere, quién no, y podamos empezar a terminar el proyecto y por lo tanto comenzar la licitación de las obras. Es decir, es un proceso que está muy avanzado y que está muy en marcha. Pero además tenemos otra partida dedicada fundamentalmente pues, a las indemnizaciones que haya que sufragar. Hay alguna urbanización que sabemos o que creemos pues, que no va a ser posible ser salvada por las circunstancias urbanísticas y medioambientales que conllevan. Bueno, pues a esa gente lo que habrá que hacer es generar, como no puede ser de otra forma, pues una valoración justa, una valoración por terceros, independientes, con una tasadora oficial, y a partir de ahí pues habrá que sufragar esas cantidades y si hay que derribar, pues habrá que derribarlo. También estamos trabajando en otra línea, porque evidentemente el coste es muy elevado y porque además hay que reconocer que muchas de las urbanizaciones hoy en día ya están en suelos urbanos perfectamente consolidados. Algunas de ellas están incluso poco más o menos que en el centro del pueblo, ¿no? Tirar algo para volver a construir lo mismo tampoco parece que tendría mucho sentido. E incluso en algunos casos con mayor volumetría.
En algún caso con mayor volumetría, pero sí, lo de alrededor. Sí, ¿Es así? Efectivamente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es aprobar los planeamientos generales, pero no porque queramos legalizar nada, no porque queramos ir en contra del Poder Judicial, que no es nuestro objetivo. Nosotros tenemos que ser respetuosos siempre con la justicia, sino por el hecho de saber cuál es la situación real, ¿no? Y saber si efectivamente hay viviendas que pueden... Que tienen unas características que efectivamente son compatibles con el futuro planeamiento, pues actuar en consecuencia. Cuando ustedes llegaron al gobierno, y ya llovió, igual usted no sé dónde estaría, yo ejercía ya de periodista en el año 2003, yo me acuerdo al presidente, al actual presidente Miguel Ángel Revilla, que trazó unas líneas importantes e interesantes sobre el tema de infraestructuras, en el que habló de mejora de las carreteras que hacía falta, en el que habló de realización de algunos puertos que se hicieron, como el de Santoña, etcétera, y se dijo que teníamos, porque me acuerdo que le hice una entrevista yo personal para en aquel caso para el periódico Alerta, del que yo era subdirector. Me acuerdo que me dijo sobre el aeropuerto hoy de Ballesteros, entonces aeropuerto de Parayas, que teníamos un aeropuerto de avionetas, y efectivamente ya no le tenemos. Yo creo que ha mejorado mucho el tráfico. Desde ese punto de vista, las carreteras, por ejemplo, no es que se hayan hecho nuevas, pero están asfaltadas, solo hay que ir por otras comunidades autónomas para ver lo que hay. Yo creo que Cantabria está bastante bien dotada, quizá se pueden hacer nuevas, evidentemente, y yo creo que eso está en el debe, pero claro, no solamente el gobierno regional, sino que yo creo que el gran problema está ya en la conexión con el gobierno central, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, San Glorio, que está en veremos, porque tenemos la variante de la Nestosa, porque tenemos la de Aguilar, que no se acaba de hacer y nos daría una salida magnífica de la autovía de la Meseta a Burgos, que ahora hay que dar 550.000 vueltas, y luego está la Madre del Cordero, que como se ha estado haciendo, y yo siempre llevo el agua a mi molino, porque como les digo, procedo de Liébana, el desfiladero de la Armida, que tiene un grandísimo peligro. Acabo de bajar hace poco con lluvia y tal, y bueno, te vas jugando la patilla, pero te la vas jugando. Entonces, como las obras se han hecho, pero parece que están paradas, yo quisiera saber, aparte de todo esto que le digo, a ver si el Estado, con este nuevo pacto que parece que va a haber, es proclive a que nos lo arreglen, y luego concretamente cómo está lo del desfiladero, ya que la obra está hecha, si se puede seguir, porque eso está ahora mismo, claro, unas obras que están hechas, algunas no, pero que todo está en veremos, a veces se convierte en más peligroso que si estuviese sin hacer, porque hay pues, algunas partes inconclusas, ¿no? Y por lo tanto, cuando ha llovido tantísimo estas últimas semanas, pues hombre, los que vamos y venimos, yo todos los fines de semana, porque tengo que ver allí a mi madre que vive en Liébana, pues yo llevo más de 30 años conduciendo, pero puedo decir que me juego la patilla y no estoy exagerando. Sí, mire, el tema del desfiladero la verdad es que viene de antiguo, como bien dices, en primer lugar porque hubo ya un proyecto muy ambicioso, quizás excesivamente ambicioso para ese desfiladero, que fue tumbado en los tribunales por una demanda de un grupo ecologista, ¿vale? A partir de ahí surgió un poco pues, todo el retraso derivado de ese tema, ¿no? A partir de ahí pues, se fueron haciendo sucesivos proyectos, casi de forma interminable, luego ha tenido muchísimas vicisitudes, incluso desde el punto de vista administrativo, pero lo cierto es que ahora mismo, aparte de las obras que se están ejecutando o que prácticamente están a punto de finalizar, lo cierto es que conocemos, por las conversaciones que mantenemos con el Ministerio, que el proyecto definitivo de, no sé, son 30 millones de euros aproximadamente, para el desfiladero de la Armida, que no es quizás tan ambicioso como aquel inicial, pero que tampoco hace falta, que yo creo que deja el desfiladero siendo un ámbito natural, porque hay que ser también respetuoso con el medio ambiente, pero mejorando sensiblemente el trazado y sobre todo dotando de mucha más seguridad que la que existe en estos momentos, el proyecto está prácticamente finalizado, si no finalizado, ¿vale? Lo cual nosotros es uno de los puntos que precisamente más estamos insistiendo, tanto desde la Consejería como desde el grupo regionalista, para que sea una de las primeras obras que se licite con este nuevo gobierno, porque está prácticamente y es digamos que es una obra, como tú dices, esencial para toda la zona de Liébana. Sí, sobre todo porque, hombre, yo lo he llevado a lo particular para que se me entienda, porque habrá mucha gente particular que todo el año transita por el desfiladero de la Armida, pero echémonos un poco por elevación. En junio, julio, agosto, septiembre, ¿cuántas miles de personas y cuántos miles de coches? Porque no hay otra entrada. Podríamos hablar de otra carretera alternativa, pero como es el cuento de nunca acabar, no se lo voy a mencionar. ¿Cuántísimos miles de vehículos no transitan por el desfiladero de la Armida en esos meses de verano para ir al teleférico, para ir a los Picos de Europa, para ir a comer a Potes, que se come muy bien, o a cualquier pueblo de Liébana que tenga una buena gastronomía, que la tiene? Pues muchísima gente, claro. Entonces nos interesa desde el punto de vista de la seguridad y creo que desde el punto de vista turístico, siendo un poco egoístas, que eso esté bien. Si usted me dice que el proyecto está ahí y se va a empezar, pues mire,
estaremos muy contentos en Líbano. Yo, vamos, estoy convencido que si hay gobierno, si finalmente hay gobierno, esperemos que lo haya, si hay gobierno, esto se debería desbloquear en el primer trimestre o primer semestre del próximo año. Gobierno de la nación. Gobierno de la nación, evidentemente. Yo no tengo barco, pero voy a hacer una pregunta. Si usted tuviera que en estos momentos construir un puerto deportivo en Laredo, ¿lo hubiera hecho? Sí lo hubiera hecho. Sí lo hubiera hecho. Vamos a ver. Ahora mismo, en estos momentos, el puerto deportivo de Laredo en verano pues está aparte de lo que ya tenía, es decir, aparte de las 200 embarcaciones aproximadamente que había anteriormente, pues a lo mejor con otras 300 o 400 embarcaciones. Tenemos ya un establecimiento de hostelería que acaba de crear 24 puestos de trabajo. Otro que va a ir en ciernes para el próximo año, que creará otros tantos. Tenemos además una zona de marina seca donde hace 3 años no veías un barco o veías 1 o 2, y ahora mismo pasas por allí y no hay menos de 20-25 barcos con tareas de mantenimiento, de conservación, etcétera. Se están construyendo ahora mismo unas naves para talleres, precisamente al lado, para posibilitar, porque uno de los problemas que había era que los talleres se tenían que venir casi con la furgoneta, ¿no?, para poder reparar esas embarcaciones, y sabemos que hay interesados por demasía para esos talleres. Es decir, que se está generando actividad económica, se está generando. ¿Que el momento no fue el idóneo? Pues seguramente. El momento también tuvo todas las fatalidades del mundo, tuvo los 2 peores temporales que hubo en el mar, que significaron un retraso de la obra. Cuando estaba todo vendido, de repente pasó a llegar la crisis y era que todo el mundo se echaba para atrás. Bueno, tuvo ahí una serie de inconvenientes que la verdad es que han supuesto. ¿El momento era el idóneo? No. Yo hubiese esperado probablemente unos años y lo hubiese a lo mejor construido ahora. Pero bueno, desde luego yo sí que creo que es una infraestructura muy importante para Laredo. Le digo esto porque quiero enlazar con otro puerto que ha comenzado estos días en San Vicente de la Barquera y que ese tiene un poquito más de pimienta. Cuando se dio el visto bueno al puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, con alcalde socialista, hubo socialistas que estaban en contra de ese puerto deportivo. Entonces, yo imagino que el consejero, yo no sé, si está dubitativo y dice, oye, poneros de acuerdo, porque claro, yo lo que no voy a hacer es una infraestructura de las características del puerto deportivo de San Vicente y que entre vosotros nos pongáis de acuerdo. No, vamos a ver, la gente de San Vicente, y además hemos ido allí, hemos explicado el proyecto y la opinión de la gente de San Vicente era unánime a favor del proyecto. Tan solamente había un concejal de un grupo de izquierda, de extrema izquierda en este caso, de Izquierda Unida, que estaba en contra del proyecto pues por motivos de que no quería pues tocar, ¿no?, de alguna forma pues ese ámbito, ¿no? Lo cierto es que es un proyecto que no tiene nada que ver con el de Laredo, ni en volumen de inversión ni en lo que supone. Estamos hablando pues de un presupuesto de adjudicación que va a estar en torno de los 3,5 millones o 4 millones de euros, más que unas medidas compensatorias ambientales, que son otros 500.000 euros más. Es decir, hablamos de cantidades muy diferentes a aquellas, que va a permitir aproximadamente pues unos 200 embarcaciones en lo que sería el puerto, es decir, nada que ver con las 800 tampoco de Laredo, y que además no lleva ningún tipo de infraestructura potente asociada. Es decir, lo único que se hace es dragar la parte correspondiente más próxima a lo que sería el paseo marítimo, dragar esa pequeña zona, que además está más o menos medio cubierta entre lo que es el paseo y lo que sería un canal de navegación que ya existe, es dragar esa pequeña superficie y colocar unos pantalanes encima. Es una operación tan sencilla como esa, es decir, el impacto ambiental sobre el espacio es prácticamente nulo o inexistente. Que evidentemente haya gente que prefiera no ver los barcos y que prefiera ver el paisaje sin esos barcos, bueno, pues también hay una zona de muelle en donde no están esos barcos y por lo tanto con desplazarse 20 o 50 metros pues tienes una visión como la que se tiene, porque no se ha agotado ni mucho menos toda esa superficie del muelle. Aún así, yo personalmente creo que tener unas embarcaciones en el agua con unos pantalones a mí no me parece que destruya un paisaje. Y además tengo entendido que va a ir de una manera escalonada, o sea, a medida que vaya a ella demanda de barcos, embarcaciones deportivas, se va agradando el puerto. Eso es lo que... Bueno, sí, ahora mismo la verdad es que prácticamente con las embarcaciones solamente que hay en toda la ría de San Vicente, fondeadas, que a mí eso sí que ambientalmente me parece peor solución, porque al final son un montón de anclas, ¿no?, que están, o un montón de muertos que están ahí permanentemente situadas en una zona donde se podría cultivar el marisco, donde podría haber cierta biología, ¿no?
Sin embargo, todo eso está ahí ahora mismo en diferentes zonas, en diferentes fondeos que existen, y hay más de 150 embarcaciones señaladas por diferentes lugares. Yo creo que tiene mucho más sentido que esas embarcaciones estén más próximas al núcleo urbano, que además se genere también una actividad turística asociada, porque en Laredo uno de los grandes éxitos que ha habido ha sido el tema de los tránsitos, ¿no? Es decir, que más de 1.500 o 1.700 embarcaciones pasan todos los años por Laredo y luego una vez que están allí, pues oye, pues conocen la ciudad, hacen turismo, además es gente con un turismo de calidad. En San Vicente de la Barquera eso va a ser exactamente igual o incluso más, por la propia atractivo natural que tiene San Vicente. Consejero, hay una cuestión, perdona Fernando, que yo creo que es interesante al mundo pesquero, es interesante también a la propia infraestructura que tenemos en nuestra canal, ¿no? Y a lo mejor es un tema, bueno, pues a lo mejor no aflora mucho, pero con el paso del tiempo puede tener sus complicaciones. Estoy hablando de las dos lenguas, las que tenemos en Somo, en el Puntal, y la que tienen en Santoña con Laredo, y luego el calado de nuestra bahía para, lógicamente, agilizar todo el potencial naviero. ¿Qué tiene que decir a esto? ¿Está preocupado? ¿La manera que va a través de esas lenguas va agrandando? Sí, hombre, vamos a ver. ¿Cómo lo tienen enfocado? La parte de Santander, de la Bahía de Santander, como es el puerto del Estado, pues evidentemente corresponde a otra administración, corresponde al puerto del Estado. No obstante, yo soy consciente, porque también soy consejero del puerto, que efectivamente el puerto pues está analizando el tema, pues haciendo un seguimiento constante y permanente para evitar que en ningún caso pues eso pueda llegar a afectar al canal de navegación. Es decir, que el seguimiento que se hace por parte de puertos del Estado al tema del Puntal pues es claro, y además también me consta que el IH, que el Instituto de Hidráulica, pues también viene haciendo, ¿no?, sucesivos trabajos, probablemente también en la mayor parte de ellos para puertos, precisamente para monitorizar, ¿no?, un poco esa situación y para, si hay que poner algún tipo de solución, pues que nos dé tiempo, ¿no?, a poner esa solución. En el caso que nos corresponde al puerto de Laredo y puerto de Santoña, pues sí que es cierto que el Puntal ese pues también se está transformando, es decir, el cambio climático ha llegado y eso es indudable. En este caso concreto, fíjese, lo que nos dice el cambio climático es que como va a elevarse la superficie del agua, en principio en los próximos años, al revés, se va incluso a estrechar probablemente el Puntal, con independencia de que haya mucha marea arena en el fondo y que ahora mismo, pues donde antes el náutico antiguo pues estaba en el Puntal, había 2 metros de agua, ahora mismo no hay 20 centímetros, es decir, con independencia de que efectivamente ha habido acumulaciones de arena en determinados momentos o en determinados puntos. Es decir, hay un cambio climático que es evidente, que está transformando de alguna forma nuestra geografía y por ese motivo es tan importante que nosotros analicemos el problema, lo diagnostiquemos y vayamos poniendo soluciones ahí donde sea necesario. No sé, consejero, si antes nos pasábamos y ahora no llegamos. Quiero decir, me explico. Se hacían obras porque sí, es decir, y ahí están, bueno, tendrían algunos informes a favor, pero luego se ha demostrado, en el caso de los derribos, con la justicia y tal, porque estaban mal hechas y hay que tirarlas con el problema que ha habido, que hemos hablado del fondo, ¿no?, de reserva y tal. Bueno, y así en muchos sitios, es decir, se hacían obras prácticamente porque sí, ahora no se puede tocar un río, ahora no se puede hacer una carretera interior de un valle a otro porque pasa un oso, y esto... Hay mucha gente que efectivamente está contenta. En San Vicente de la Barquera me dice pues, que hay un concejal que dice, oye, no, a mí no, porque a mí me gusta ver lo que sea, y estas velas de los barcos. Yo no sé si realmente todo este tipo de cosas, con el mayor respeto del ecologismo y con el mayor respeto de la gente que sea conservacionista y piense que las cosas se tienen que hacer bien como yo lo pienso. Pero yo siempre creo que exagerar por un punto, exagerar por el otro, generalmente el sentido común está en el medio. Y yo, poniendo siempre el ejemplo en los foros donde puedo estar, de que no tenemos, por ejemplo, carreteras interiores en valles que lo necesitan, como los valles de alta montaña en los Alpes franceses, alemanes, de Luxemburgo, de Italia, de muchos sitios donde se ha llevado progreso, porque verdaderamente se necesitaba y se han hecho estaciones de esquí, se han hecho pasos para el turismo, todo ello conforme al medio ambiente. Y sin embargo aquí parece ser que siempre nos cuesta pues, enlazar un valle con otro, por ejemplo el lebaniego con el campurriano, pues porque hay alguien que dice que pasa un oso como si el oso fuera gilipollas, con perdón, y no supiese irse por otro lado. Entonces yo tengo la impresión de que Cantabria retrae mucho su inversión, tanto del exterior que nos pudiera llegar, o la propia nuestra, que ahora es por Bruselas y por el propio Estado, es un poco más pequeña, ¿no?,
porque hay proyectos que no salen porque verdaderamente nos la cogemos con perdón, con papel de fumar, y hay cosas que pueden salir que no salen pues porque tenemos realmente miedo a que haya alguien que ponga una querella y un juez que también puede ser o no conservacionista, pero que no quiere que se le eche encima a la opinión pública, dice que eso no se puede hacer. Cuando en otros países que tienen una tradición democrática mucho más amplia que la nuestra, como los franceses, como los italianos, lo están haciendo. Entonces, yo tengo esa impresión de que verdaderamente ni llegar ni pasarse es bueno. Por lo tanto, si estuviésemos en el centro que no estamos, pues quizá nos iría mejor. No te falta nada de razón, ¿eh? Lo que sí es, yo para mí, siempre llamo que es la teoría del péndulo, ¿no? Al final, aquí estamos muy acostumbrados a que lo mismo estamos en una posición del péndulo, que sueltas el péndulo y acaba en la contraria, sin quedarse nunca en el medio, ¿no? Es cierto, a mí este tipo de sensaciones también me da, y es cierto además que efectivamente en muchas ocasiones ha podido haber inversiones, incluso estatales, que se han podido retraer precisamente por esos miedos, y no solamente por esos miedos. O que se han paralizado directamente. Que se han paralizado, sí, porque de hecho ahora mismo, pues no sé, tampoco quiero generalizar, pero yo sé de algún ministerio en concreto que dice, Cantabria no, por favor, que cada vez que vamos allí enseguida nos lo paran todo, ¿no? Es decir, claro, esa sensación tampoco podemos dar. Hay que evidentemente nuestro objetivo es convencerles de, oye, no, que esto no es así, que esto ha sido un problema que tuvisteis en su momento, que tal, que no sé qué. Pero claro, cuando los problemas son varios, pues la verdad es que cada vez cuesta más convencerles. Y eso es cierto que yo creo que a veces nos pasamos un poco en algunos ámbitos, pero también hay que tener en cuenta que también es cierto que tenemos un paisaje natural extraordinario y que evidentemente pues tambiy tenemos que luchar por conservarlo, y que tenemos no hay ninguna duda, tenemos que intentar pero es que se puede hoy en día, usted es técnico y sabe de lo que le hablo, hoy en día se puede verdaderamente con todos los medios que tenemos al alcance conciliar lo que es la belleza incomparable del paisaje de Cantabria, que para mí es incomparable, como en muchas partes del norte u otras de España, sin desmerecer, con el progreso, porque nos lo han enseñado en otros sitios. Es que lo que está diciendo Fernando, vamos, es un tema de enjundia, porque tengo entendido que se está haciendo una ley de estudios paisajísticos que encuadra la futura ley de paisaje. Entonces, claro, ¿cómo combinamos un buen paisaje, plan eólico, que usted puede hablar, suelo industrial, pesires, carreteras, con la orografía tan singular que tenemos en... Pues mire, pues es que es complicado dar gusto a todo, perdone, consejero, sí. Y priorizar. Y porque con todo eso, claro. luego ahí, con todo eso que acabas de comentar, por cada parcela que impacta en el total, entra un colectivo que está a favor o en contra o es medio pensionista y que tiene todo el derecho y que las cosas se deben hacer bien. Pero, efectivamente, ya contestando a lo de Claudio, pero realmente yo no sé si nos estamos pasando. No, yo lo que sí quiero decir es que, ¿cómo conjugar todo eso? Pues mire, la solución pasa por algo en lo que estamos trabajando precisamente ahora, y es el PROT, el Plan Regional de Ordenación del Territorio. Ese es el instrumento donde de alguna forma se tiene que reflejar dónde se pueden hacer parques eólicos y dónde no, dónde puede haber polígonos industriales, y de hecho lo hará. Y de hecho lo hará porque al final lo que hay que hacer es conciliar los diferentes intereses. Pero es que entonces, consejero, usted va a ser malo. Le digo, claro, usted va a ser malo porque yo sé que hay 3 o 4 ayuntamientos que me vienen a la cabeza que ya están pidiendo, han tenido entrevistas con el presidente para que les ayuden a polígonos industriales, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, el PESIR. Ahora se habla muy poco del POL, pero se habla mucho de la CROTU, de la COTU, de lo que usted está comentando, poco a poco. Energía eólica, o sea, todo es que no, es un entramado, perdón. Vamos a ver, yo no creo que hay que ser malo, yo creo que lo que hay que hacer es ordenarlo. Y lo que sí es cierto, y los propios colectivos ecologistas, eso sí que lo ponen de manifiesto, y ahí les doy la razón, en el sentido de que en Cantabria pues ha faltado un poco esa ordenación territorial que de alguna forma determine dónde y sobre todo el cómo. El vacío legal. Vale, el problema ha sido el vacío legal. El momento, porque un juez lo que te mira es si legalmente lo has hecho bien. Si nadie va al juez, el juez no se lo va a plantear. Que en otras comunidades, en la Costa del Sol, por ejemplo, en otros sitios, ahora están yendo, pero antes no iban y se hacía lo que se hacía. El problema es que un juez evidentemente va a sancionar siempre y va a juzgar sobre lo que legalmente está en una ley, pero si esa ley no existe y hay un vacío legal, evidentemente siempre va a dar la razón al recurrente. Consejero, me da la sensación que de aquí a no tardando mucho va a haber unos debates interesantísimos sobre las preferencias que queremos en Cantabria. ¿Por eso hay que hacer la ley? Sí. Lo estaba comentando Fernando, lo estaba comentando el consejero, ya bien, la ley, pero que tiene sus pros y sus contras. Todavía hay una ciudadanía importante que dice, qué bonito es Cantabria, qué paisajes tan bonitos. Pero a lo mejor llega un momento que el consejero dice, no, es verdad eso, qué paisajes tan bonitos tenemos, pero tenemos que tener energía.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que desaprovechar un tipo de energía? Entonces, ¿qué priorizamos? ¿El paisaje? ¿La energía eólica? Se me viene a la cabeza en estos momentos. Por ejemplo, un PESIR, por ejemplo... Desde luego tengo muy claro que la energía eólica hay que tenerla. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de que precisamente lo ecológico ahora mismo es tener energías renovables, que no podemos seguir dependiendo del carbón y del petróleo, y no podemos al mismo tiempo decir que como me estropean las vistas no puedo hacer un parque eólico, ¿vale? El tema está en que efectivamente la energía eólica se tiene que reglamentar, pero tampoco hace falta que seamos los productores de España de energía eólica, ¿no? Es decir, tendremos que contribuir en función de nuestras posibilidades y siempre salvaguardando aquellos espacios naturales que mayor valor o que mayor paisaje tengan. Dicho eso, nosotros en el PROT, que estamos redactando ahora mismo, va a haber áreas susceptibles de implantación de energía eólica, porque creemos en ello, porque creemos que es bueno. Igual que va a haber también áreas que a lo mejor, teniendo algún tipo de valor también agrológico o agronómico, porque al final, claro, nos pasa que todos los polígonos industriales de Cantabria están en zonas llanas, que son las que mayor potencial tienen también para ser cultivadas. Pero claro, ¿qué potenciamos? Pues hombre, lo que hay que hacer es intentar tener de alguna forma un equilibrio, y para eso está esta ley, para generar un poco ese equilibrio. Es como si en su día, consejero, y pongo un ejemplo que nos queda un poco de lejos, pero que nos puede valer. Los que veníamos de estudiar de Bilbao y íbamos para el occidente de Cantabria a casa, pues bueno, pasábamos por Colindres y pasábamos por la Nacional 634, por el viejo puente de hierro ese naranja que todavía existe, pero que ya es muy poco transitado, porque sobre la ría, que desemboca en el Cantábrico y que viene de los altos puertos de Burgos, pues efectivamente sobre la ría se hizo una gran carretera con un gran puente, que no es el puente de San Francisco, pero que sí impacta. Para mí es una obra magnífica, ¿no? Pero es que ahora parece que incluso si lo plantearas ahora, hoy, siglo XXI, en el año 19, te costaría sacarlo adelante. Hombre, es una exageración, pero un ejemplo de lo que se puede hacer y no se puede hacer y cómo han de hacer las cosas, sí, ¿no? Vamos a ver, nosotros ahora mismo el puente Virgen de la Peña, un puente que yo siempre lo pongo como un ejemplo de una necesidad clamorosa. Es decir, un puente que ahora mismo es estrecho, que tiene una curva en S, donde no se cruza, ya no digo dos camiones, un camión con un coche, donde además hay cantidad de gente que va del barrio de Villanueva al barrio de Virgen de la Peña, que por lo tanto tienen que cruzar ese puente al mismo tiempo que el camión y al mismo tiempo que los vehículos. Que además está al lado de una ermita que cada 2 por 3 hay algún accidente, de algún golpe del coche contra la ermita. Se construye un puente prácticamente casi en paralelo, un poquitín más al lado, etcétera, y ha habido un grupo ecologista que ha dicho que no puede ser, que no tal. Bueno, yo creo que tampoco hay que tener miedo. Yo desde la administración pública, yo creo que si hacemos las cosas bien, son posibles realizarlas, y evidentemente hemos tirado para adelante, como no puede ser de otra forma, porque es una situación clamorosa. Pues eso en manos, Claudio, y acabo, eso en manos de un técnico está bien, porque el técnico domina la materia. Un político dice, tira para adelante, y luego al final se encuentra... Pero es una ventaja que tiene. Lo que sí parece claro es que llega el momento, y cuanto antes mejor, de priorizar. O sea, aquí el debate es priorizar. ¿Qué intereses hay? O sea, seguimos con que todo es muy bonito, seguimos con la gran polémica de hace 15 años, cuando desde Santander nos enfadábamos porque decíamos que veíamos unos molinos, tal. Nunca hemos pensado lo que dicen los de Somo y los de Pedreña sobre nosotros, pero siempre nosotros priorizamos sobre lo que podemos ver. Entonces, llega un momento que con números, y el mundo tiene que avanzar, o sea, no podemos estar... Sí, precisamente, mire, una de las cosas que hemos hecho cuando hemos llegado, teníamos algunos estudios realizados sobre el PROT, además muy buenos, algunos de la universidad, de un departamento en concreto que ha trabajado mucho para nosotros, anteriormente también, y que me merece todo mi respeto y que sé que están muy bien hechos, pero sin embargo una de las cosas que veíamos en los documentos que teníamos es que no había ni un solo análisis económico sobre las potencialidades de Cantabria, sus fortalezas, sus debilidades, hacia dónde puede ir el territorio para poder implantar esos nuevos usos, qué es lo que tiene que hacer. Y lo primero que hemos hecho pues, ha sido contratar también con la universidad, con un catedrático especializado en la materia, precisamente que nos valore o que de alguna forma nos dé un poco pie a conocer, ¿no? Cuál es la productividad, pues tanto del sector agropecuario, como del sector industrial, como del logístico, como del tema de la energía, qué potencialidades tenemos, hacia dónde podemos ir para intentar conjugarlo también con esa parte ambiental, que tampoco podemos olvidarnos, ¿vale? Consejero, que es muy agradable estar con usted, pero todavía no he dicho una palabra del PESIR, la pasiega. Bueno, a ver, cuéntenos un poquito, porque mire, me imagino, es tanta sí. la expectación, además ha sido un proyecto desde el propio gobierno regional, no digamos nada. Bueno, y está en el pacto, ¿no? Y está en el pacto. Sí.
Vamos a ver, nosotros nuestra competencia fundamentalmente está en dos partes, una aprobar el PSIC y la otra es hacer la carretera, pero yo ya, abstraviéndome un poco de todo eso, para mí, además soy sincero, tengo unas ideas muy claras. Un lugar de ese volumen de superficie llano, susceptible de ser industrial y logístico, al lado, muy próximo a unas vías de comunicación tan importantes como pueda ser la autovía, la S30, y además que pase el ferrocarril por medio, que conecta además con el puerto de Santander en tan pocos minutos y donde es perfectamente factible hacer un apartadero, pues es que realmente eso no lo hay en ningún otro sitio de Cantabria que no sea ahí. En ese sentido, desde un punto de vista de ordenación territorial, pues para mí la decisión está muy clara. La decisión está en que evidentemente es el sitio que si hay que sacrificar algo, tiene que ser eso. Levanto el dedo como en el colegio porque el tema invita a preguntas. ¿Eso cuesta muchísimo dinero? Como usted sabe mejor que yo. ¿Y de dónde va a venir el dinero? Porque eso cuesta mucho, mucho dinero, que está muy bien, nadie dice lo contrario. Pero aquí el problema es de dónde va a venir ese dinero para hacer esa gran obra necesaria, yo no le voy a discutir, para Cantabria, pero el problema es de dónde viene el dinero. Vamos a ver, de dónde viene el dinero en materia de polígonos industriales. La empresa pública SICAN realmente lo que hace es endeudarse para luego recobrar vía venta de suelos esas propiedades, esos importes adelantados en su día. Y además tiene que ser así porque si no estaríamos dando ayudas de Estado, lo cual es ilegal. Por lo tanto, el dinero que se aporta para la construcción de ese polígono industrial se recupera vía la venta de las parcelas a las operadoras logísticas, industriales, etcétera, que vayan sobre ello. Siempre y cuando, evidentemente, pues la venta vaya bien y sea razonable y vaya en unos ámbitos normales. Otra cosa es el apartadero, otra cosa es la comunicación que haya que realizar para poder llegar a ese polígono. Ahí, evidentemente, la Consejería de Obras Públicas ya está trabajando en un estudio informativo para precisamente dotar de la carretera de conexión desde la autovía a lo que sería el propio polígono, ¿de acuerdo? Que es una actuación que evidentemente actuaremos, tampoco es tanto dinero. Y, por otra parte, también estamos pidiendo colaboración, ahí ya sí, que al Ministerio, a ADIF, para que construyan un apartadero ferroviario que sea lo que más valor ponga a lo que sería ese polígono logístico y de servicios, sobre todo en función o en la intención, ¿no?, que de alguna forma sirva como suelo de desarrollo al puerto que ya no puede crecer más y que en estos momentos pues está en un volumen de actuación o de actividad muy importante. Fíjese que en el año 1995 es cuando el Partido Regionalista de Cantabria entra por primera vez a un gobierno en la comunidad autónoma. Es un pacto con el Partido Popular de José Joaquín Martínez Sieso y la única condición que pone el entonces vicepresidente, porque fue vicepresidente consejero de las públicas de aquel gobierno, fue hacer la autovía de la Meseta, que nos parecía que era imposible, era como ir a la luna, una cosa así, porque te decían que por las hoces de Bárcena no se podía hacer absolutamente nada, porque incluso los ingenieros decían que era imposible. Hombre, después hicieron el viaducto de Montabliz, que se podía hacer, que es uno de los viaductos más importantes de España. Es decir, cuando hay voluntad política, las cosas se hacen. Por ejemplo, lo de la Pasiega, pues si hay voluntad política y Madrid pone el dinero, se hace. Aguilar-Burgos, si hay voluntad política y Madrid pone el dinero, se hace. La de la Nestosa, el desfiladero de la Armida y todo eso, evidentemente, se acaba haciendo. Y aquella autovía de la Meseta se hizo. De modo que yo me imagino que dice, ¿de dónde sale el dinero y tal? Bueno, pues es que igual cuesta este proyecto la 10ª parte o menos, o la mitad, o no lo sé, de lo que cuesta la Y vasca. Es que hay una cosa que se llama la solidaridad interterritorial, es decir, que dice que una comunidad autónoma tiene el mismo derecho a acceder a las partidas del Estado que cualquier otra, independientemente de su tamaño, si es pluriprovincial o uniprovincial, como es nuestro caso. De modo que yo siempre apelo en estas conversaciones con consejeros del gobierno de Cantabria a que se presione y se haga valer lo que Cantabria vale. ¿Para qué? Pues para hacer las obras que se demuestra que en el pasado se dijeron que era imposible de hacer y se hicieron. Por tanto, la Pasiega se puede hacer, las autovías se pueden hacer, los trenes se pueden traer, solo hace falta voluntad política. Esa es mi reflexión, que yo no sé si usted comparte. Bueno, totalmente, y desde luego estamos totalmente en sintonía y estamos luchando además por esos mismos objetivos. Es decir, nosotros, nuestro objetivo mayor en estos momentos está, tanto de la Consejería como del grupo del PRC en el Estado, es precisamente obtener tanto la autovía de Burgos para que se inicien los trámites, como, sobre todo, el ferrocarril de alta velocidad, empezando desde Palencia hasta Lar del Rey, una obra que ya en su día, ¿no?, estuvo a punto de ser ejecutada y que posteriormente se paralizó y que esperemos que ahora pues pueda ser licitada
llegada también en breve plazo, como pueda ser el desfriado de la Ermida, y como pueden ser también pues, esos estudios informativos. Ahí sí que, evidentemente, lo que sí es cierto es que los plazos son los que son, y cuando se tiene un proyecto, pues es una decisión política de ejecutar la obra. Cuando todavía no hay nada, pues hay que empezar de abajo, hay que empezar de cero, y evidentemente pues lo que se ha hecho ha sido conseguir ya que se adjudique la redacción del estudio informativo para que posibilite llegar de Santander a Bilbao pues en un tiempo inferior a la hora. Sabemos, que, consejero, que no es de hoy para mañana, eso está claro. Lo importante es que se empiece, porque cuando las cosas empiezan, se acaban. Claro. Una cosa que no quiero que se me quede en el tintero, porque supongo que ya no estemos muy bien de tiempo, es todo esto tiene que ser fruto de un acuerdo con el nuevo gobierno de la nación. Y claro, ese gobierno quizá necesite el apoyo de algún grupo nacionalista y o independentista, o ya directamente independentista. Me refiero a los nacionalistas vascos, que para mí son independentistas, o los independentistas, que lo son de facto, de Cataluña, ¿no? Entonces, ¿tienen ustedes algún temor o no a que realmente un apoyo expreso, como ya tiene el presidente en funciones, Sánchez, para que vuelva a ser nuevamente presidente? ¿Tienen el temor de que un apoyo a ese gobierno, si cuenta también con el apoyo de algún grupo independentista, les pueda a ustedes penalizar aquí en Cantabria? Hombre, nosotros esperamos que no. Nosotros yo creo que siempre mantenemos la coherencia. Es decir, lo que va a hacer nunca el PRC es apoyar cualquier tipo de medida que favorezca el independentismo. Eso, vamos, tenerlo clarísimo, porque evidentemente no va en los genes del Partido Regionalista, y por lo tanto pues sería imposible. Nosotros somos un partido, yo creo que sobre todo coherente y razonable. Entonces, evidentemente, siempre que haya cualquier tipo de decisión política en Madrid que de alguna forma tenga que ver con el ámbito independentista catalán o vasco, pues evidentemente nosotros vamos a estar totalmente en contra. ¿Que se dialogue? Bueno, pues que se dialogue, yo creo que es normal. También Aznar en su día dialogaba, ¿no?, con el PNV, o dialogaba también con la gente de Cataluña, y es razonable. Que se traspasen las fronteras, que se establezca el derecho de autodeterminación, o incluso la posibilidad de un referéndum, que se establezca una amnistía, bueno, pues yo creo que eso sí que son barreras que evidentemente no podríamos nunca jamás apoyar, y en las cuales pues tendrán todo nuestro encuentro. Yo lo digo por el problema, y acabo con este tema, yo lo digo por el problema que hay, que se suscita en que efectivamente a ustedes les pueden decir una cosa, y yo... la declaración que ha hecho el diputado Mazón sobre el apoyo me parece totalmente correcta y muy coherente. Es decir, nosotros apoyamos, somos un partido regionalista, pero evidentemente constitucionalista y español, eso no hay ninguna duda. Los independentistas no, son todo lo contrario. Pero claro, teniendo un poco el espejo del presidente Sánchez, en el cual un día no puede dormir con unos, pero al día siguiente sí, o cambia de opinión de la noche para la mañana, si no tienen ustedes un temor de que les venda una cosa y después gire y lleguen a una mesa Pedralbes bis, que sea mucho peor todavía que la de Pedralbes. Es decir, que cambie de caballo a mitad de la carrera, que sé que eso no va a ser de su competencia, pero puede traerles un problema. Yo estoy convencido de que en ese caso duraría menos que cantar de un gallo. Es decir, que me refiero que yo creo que se haría el propio Araquiri, con lo cual no creo que lleguemos a esos extremos. Estaba haciéndole señas a Fernando Collado, porque precisamente tenía un WhatsApp de una señora y dice: ¿no le van a preguntar ustedes a don José Luis Goicoechea sobre las ayudas a la vivienda? Digo, fíjate, con ese maravilloso plan de la vivienda de 2018-2021 nos ha quedado pues una tarta muy interesante para otro día, es que no tenemos tiempo. No, pues ha sido tan agradable. Además ahora ya es competencia de Venga, la Consejería un minuto. Es competencia de la Consejería de Políticas Sociales. Ah, vale, o sea, ahora ha pasado. Vivienda ha pasado a la Consejería de Políticas Sociales. Bueno, pues usted lo lleva muy bien, ¿no? Bueno, ya, pero dentro del pacto, pues evidentemente... Hay que repartir entre los amigos. Está claro. Bueno, ha sido un placer, ha estado a gusto, bien. Sí, muy a gusto, y nada, encantado de estar con vosotros. Cuando queráis podemos repetir. Por supuesto que sí. La semana que viene a la misma hora, recuerden que tendremos a la consejera de Economía y Hacienda, a María Sánchez Ruiz. Hablar de presupuestos puede ser interesante. Gracias. Las empresas y todos sus empleados son el impulso de nuestro país, el impulso que forja nuestro futuro, el impulso que nos hace avanzar, crecer y llegar cada vez más lejos. Y en el Santander estamos orgullosos de formar parte de este impulso, con todas las soluciones que necesiten las empresas para ser el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
En Copsesa llevamos 30 años comprometidos con la sociedad. Desde nuestros orígenes hemos realizado multitud de proyectos gracias al esfuerzo de los más de 200 empleados que componen nuestro equipo. Somos especialistas en edificación, infraestructuras viarias, movimiento de tierra y colocación de tubería de gran diámetro en acero y fundición. Además, contamos con divisiones de ingeniería, eficiencia energética, aglomerados y mantenimiento que nos hacen poder prestar un servicio global desde el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de todos nuestros proyectos. Visítanos en www.copsesa.com.